Regresamos con el programa, con la segunda parte del programa Enrique Yo Camino a la Santidad. Estuvimos, como dijimos al comienzo del programa, en la Iglesia del Pilar, en la misa aniversario del venerable Enrique Yo. Participaron muchísimos representantes de distintas instituciones, y una de las instituciones más emblemáticas que representan al venerable Enrique Yo es ACDE, Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, fundada por Enrique. Quien hoy preside es Silvia Bulla, y estuvimos hablando con ella. Es un lugar donde yo acudo normalmente cuando tengo algún dilema, algo que hacer en mi trabajo, y busco un ejemplo, busco que me ilumine qué es lo que debo hacer, cuál es el camino correcto. Acudo a Enrique de distintas maneras, leyendo libros con mensajes de él, pero fundamentalmente en la oración. Pongo lo que me va a pasar, le pido que me guíe, que me ilumine, que me acompañe. Pienso y reflexiono qué haría él si estuviera en mi lugar. Porque a veces las cosas no son tan blanco o negras. Entonces hay que tomar decisiones y bueno, pedirle a él que ilumine esas decisiones. Es la forma de sentirme acompañada. Así que lo hago iluminan mucho. los ojos. Sí, lo hago mucho y confío mucho en él. Nos dejó un hermoso testimonio. Realmente Enrique Yo provoca en las personas esto que le llamamos paz, encontrar calma, encontrar quizás la palabra que estamos necesitando para solucionar un problema, o para poder desarrollar tal vez una actividad en el día y así llevarlo lo mejor posible, ¿no? También estuvimos con Josefina García Sanabria de Piñeiro Pearson, quien recordaba de esta manera a Enrique Yo. Mi marido me contaba, él estuvo en la Marina, le encantó estar en la Marina de soltero. Pero cuando se enamoró y le gustaba el trabajo, pero el trabajo con el peón, con no los altos cargos, sino bajo y mediano. Y decía que era lo más justo, que se puede llegar a una empresa con las dos personalidades o tres. Y tenía mucho sentido del humor. A veces parecía que estaba serio, se mataba de risa de lo mismo que había dicho él, que no era disparate, pero creía, hacía ver que era un disparate, para que la gente no se asustara, porque... Y qué mejor escuchar a su nieta, Sara Crito de Eiras, quien nos cuenta y nos recuerda la vida empresarial de Enrique Yo. Pía, y felicitaciones por esta cátedra abierta a Enrique Yo en Centrum, que tiene ese grandioso auditorio, y en la Universidad Católica del Perú, el país en el que estuvo Enrique tantas veces impulsando, ¿no?, la fundación de la UNDEC, que ahora se puso actualmente a los hombros Jorge. Bueno, en primer lugar quería compartirles que Enrique priorizaba humanizar la empresa, humanizar la fábrica. Él decía que la humanidad espera amor, y tenemos que tratar a nuestros compañeros de trabajo, a los subordinados, a todos como hermanos en Cristo. Él, valoraba mucho el hacer lo mejor posible todas las cosas que tenía entre manos.
la profesión hacerla lo más excelentemente posible, aunque no hubiese reconocimiento, de hacer bien las cosas desde el comienzo de su profesión como marino y luego en la empresa, de hacer bien los informes, aunque no se vieran, ¿no? Y a veces repetía con mi abuela que no querían ser como burgueses que hacen las cosas mediocremente, sino que no bastaba con no hacer nada malo, sino que había que hacer todo lo bueno que se puede hacer según las capacidades y talentos de cada uno. Por eso cuando comenzó a trabajar en las cristalerías, escuché un audio de diferentes trabajadores que le decían el bocho por todo lo que sabía. Había estudiado sobre la industria del vidrio, esta empresa en la que comenzó a trabajar en el año 46, y también se capacitó en la Corning Glass en Estados Unidos, donde nació mi mamá, que vivió con él hasta los 16 años, digamos, en la Pirex, que era la concesión que tenía esta compañía argentina. Y esto buscando siempre ofrecer a Dios lo más perfecto posible, lo más desarrollado posible, lo mejor posible los trabajos. Decía que no estaba bien ofrecerle a Dios una fábrica descuidada o una plantación mal hecha. Había que esforzarse, y como él había perdido a su mamá de muy chico, una tía que lo crió, digamos, le decía, ¿no? Que uno pone el esfuerzo y Dios pone o no sobre esa base humana el triunfo o el éxito o no, ¿no? Y él entonces veía de hacer todas las cosas, bueno, para dar gracias a Dios, quería esparcir la alegría entre los demás, ¿no? Y también sirviendo a los demás. Esto era un típico liderazgo servicial, ¿no? Ayudando a realizarse a los demás. Y para eso consideraba que era muy importante en la empresa comprender, él buscaba comprender la naturaleza humana, comprender al otro, ¿no? Buscar conocer digamos, realidades más humanas, objetivas y subjetivas, y también que los trabajadores, él empezó como asistente de planta, después fue subiendo hasta gerente general en estas cristalerías, también comprendieran que a los dirigentes no solamente los mueven intereses mezquinos o egoístas, ¿no? Que haya buena voluntad, ¿no? Buena fe. Y por eso en la compañía en un momento uno de los trabajadores, que hace 30 años que no veía a su madre, que vivía en Italia, se llamaba Peterín, quería vender su auto para ir a visitarla, y Enrique le dijo, se enteró y le dijo no, que no lo vendiera, que él se capacitaba allá en Europa y después se quedaba unos 15 días visitando a su madre. Y esto uno puede pasar, bueno, pero se aprovecharía. No, todo lo contrario. Sí, por supuesto, en los más de 3.500 trabajadores hubo uno que cuenta que se aprovechó, pero en todos los demás generaba un compromiso muy grande. Uno que se llamaba Piccinini decía que aunque estuviera fuera del horario de trabajo, si veía que salía un humo raro de uno de los hornos de la fábrica, él iba a ver para solucionar qué es lo que pasaba, ¿no? ¿Y esto por qué generaba tanto compromiso? Porque Enrique tenía como propósito, la verdad que cuando lo leí por primera vez me llamó la atención, ¿no? Porque decía, estimar a los demás como superiores, ¿no? O al menos tener benevolencia. Yo pensé que era algo equivocado cuando lo leí, lo voy a ser sincera. Pero después es una carta de los filipenses, ¿no? De San Pablo, ¿no? Estimar a los demás como superiores, Evangelio. Y él decía que hasta los subordinados pueden ser mucho más meritorios que nosotros, ¿no? Y además las Sagradas Escrituras dicen que somos miembros unos de otros, que debemos llevarnos los fardos los unos de otros, ¿no? Y eso cuenta una de las trabajadoras, que era impresionante verlo en la fábrica. Saludaba desde el primero hasta el último de los trabajadores. Que parecía un obrero más, ¿no? O sea, hasta se ponía un mameluco, les preguntaba por sus cosas y cobraban puntualmente. Siempre estaba ahí considerando no delegable caminar por la fábrica. Y es con toda la gente, porque en más de 3.500 trabajadores había gente muy distinta, había opuestos radicalmente. Por ejemplo, había un movimiento así comunista, y él decía, siempre veía lo bueno en el otro, y decía, están proponiendo algo muy positivo como el aguinaldo. Él buscaba, bueno, que el desarrollo de la personalidad, buscando las condiciones para que las personas puedan desarrollarse, digamos, fomentando el intercambio entre las personas y en definitiva la caridad. Y decía que en el desarrollo no es un fin en sí mismo, sino que el desarrollo debe tener como fin
la promoción integral de todas y cada una de las personas y sus familias. Y para eso es muy importante ampliar las esferas de libertad. Así cada una de las personas puede expresar mejor su personalidad y asumir toda su responsabilidad. Y para eso decía que la ley del amor tiene como dos vertientes, ¿no? No solamente amar a los demás, sino también sacarse los vicios y defectos que los demás necesitan que no tengamos. En definitiva, ser como los demás necesitan que uno sea, no como los demás quieran que uno sea, sino como los demás necesitan que uno sea, uno, ¿no? Y por eso estaba siempre muy pendiente si aparecía, por ejemplo, un linchera en la puerta de la compañía, interrumpía su trabajo y lo cargaba junto con sus cosas en su auto y lo llevaba a un hogar que estaba patrocinando. Y la secretaria una vez le pregunta, le dice, ¿pero por qué hace eso? Ningún otro hace lo que usted está haciendo. Y Enrique dijo, bueno, puede ser que sea Jesús que está dando vueltas por la tierra y además es mi hermano, ¿no? Viviendo ahora, diríamos, como la Fratelli Tutti, ¿no? nos recuerda. Y Enrique consideraba que la empresa es una realidad económica y una realidad humana. Es una realidad económica porque produce bienes y servicios que la gente necesita, los coloca en el mercado y da contraprestaciones a la gente que participa en la misma. Pero también es una realidad humana. Es una comunidad de vida, de relaciones humanas, es un instrumento de dignificación, decía, ¿no? Que debe contribuir a unir y a desarrollar a las personas que participan en las mismas. Por eso se preocupaba mucho que tengan la posibilidad de hacer cursos, de crecer, ¿no? Y también debe contribuir al bien común de la sociedad en la que está inserta. Y como tiene estos dos aspectos, es humana y económica, debe la empresa contribuir al máximo de resultados positivos en todas las dimensiones de la compañía. Se da cuenta que los beneficios son necesarios, porque también en otras empresas familiares veía que no se puede permitir o sobrevivir una empresa mágicamente dando pérdidas. Por eso buscaba poner gente formada ahí en los distintos cargos. Entonces decía que el beneficio tiene que estar subordinado a este fin primario que es producir bienes y servicios para satisfacer auténticas necesidades humanas. Y la empresa debe preguntarse cuál es el beneficio mínimo que necesita para una auténtica empresa y no el máximo a costa de la salud o la dignidad de los trabajadores. Y Enrique consideraba que los deberes del empresario son, los más destacados son tres: el de servicio, el de progreso técnico y el de ascensión humana. El de servicio, porque si bien toda actividad, todo acto que hacemos va a satisfacer un interés particular, al mismo tiempo debe representar un servicio al otro, ya sea directamente o a través de la comunidad. Y siempre por eso decían que la empresa estaba escuchando en las reuniones. Carlos Custer decía que en las reuniones sobre todo escuchaba, que preguntaba, y hay un trabajador, Esteban Boca, que dice que cuando Enrique llegaba se sentía seguro, ¿no? Que comenzaba la paz. Esta historia no es de un prócer, aunque no es menos estoica, es de un hombre destacado por sus virtudes heroicas. Su madre se fue muy pronto, legándole una fortuna de amores y fe bien hondos, mamados desde la cuna. Obrando no tuvo rival, la ambición no lo enredaba, enfrentando siempre al mal, atenciones prodigaba. Sangre de obrero en tus venas,
estás listo. Todos somos tus hermanos, hermanos tuyos en Cristo. Por el ojo de la aguja no pasan los dromedarios. Palabra de un Dios que anuncia que el cielo no es para otarios. Si el rico niega su mano a los pobres de su tierra, que le queda ya de humano voraz convertido en fiera. Aquel valiente que en la marina y la empresa ejerció magistralmente doctrina social de iglesia. Renunció al cargo más alto, conminando a don dinero, con pasión noble de santo, que se someta al madero del ruin desempleo odioso. Salvó a la cristalería, gran logro fiel y piadoso de quien más la protegía. Planteó estrategia genial y los gringoamericanos, admirados por demás, le estrecharon ambas manos. Sangre de obrero en tus venas, para la gloria estás listo. Todos somos tus hermanos, hermanos tuyos en Cristo. Misterioso es el destino, no entiende nuestros quebrantos, parece amparar cretinos y mete justa a los santos. 260 obreros acudieron a dar sangre para el bien del león señero, de 9 cachorros padre. No alcanza todo el esfuerzo cuando la suerte está echada. Falleció en paz y sereno, asiduo a su dulce amada. Entre varones leales el Papa te distinguió, esperanzados altares, venerable Enrique Yo. Y después de escuchar este tango memorable dedicado en homenaje al venerable siervo de Dios Enrique Yo, y los autores Juan Manuel Beati y Néstor Marconi, nos despedimos hasta el próximo programa en Enrique Yo Camino a la Santidad en Radio Amadeus 91.1.